Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días con los presentes. En nombre del vicerrector de investigación, doctor Julián García Céspedes, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, les damos la cordial bienvenida al aula virtual de la Unidad de Gestión de Investigación de nuestra institución. Estamos presentes hoy en esta aula para seguir con las conferencias que tenemos programadas por la celebración de la Semana Nacional de Ciencia 2023. La Universidad Nacional Agraria de la Selva, a través del Vicerrectorado de Investigación, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, viene organizando esta Semana Nacional de la Ciencia con el propósito de promover la investigación científica y la innovación que se desarrolla en nuestra institución. En el presente año, nuestra universidad presenta una serie o variada programación que comprende webinars, seminarios de investigación científica, conferencias por docentes RENACYT, visitas guiadas de las instituciones educativas a los laboratorios y a los centros experimentales, así como también el encuentro de grupos, líneas y de investigación y los círculos de investigación que existen en nuestra universidad. En base a esta programación, para el día de hoy, tenemos la siguiente conferencia titulada Extracción acústica de compuestos bioactivos de verbena officinalis cultivado en Tingo María y su microencapsulación mediante spray dry y coacervación compleja digestiva, digestión gastrointestinal in vitro y la evaluación genotóxica de los microcápsulas. Esta conferencia va a estar a cargo del doctor Melchor Soria Iturre, quien es docente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Facultad de Industrias Alimentarias. Efectivamente, el doctor es egresado de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNAS y ha desarrollado sus estudios de posgrado y doctorado en la Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil. Tiene maestría en Ciencia de Ingeniería de Alimentos por la Universidad Federal de Río Grande y es investigador RENACYT, investigador en microencapsulación de compuestos bioactivos en recursos naturales, utilizando calorimetría exploratoria diferencial, cuantificación de la bioactividad y su simulación in vitro, emulado al sistema digestivo del cuerpo humano, con la finalidad de brindar a la sociedad compuestos que neutralicen radicales libres del cuerpo humano, evitando el envejecimiento precoz, como también las dolencias cardiovasculares, dolencias mutagénicas, cáncer. Entonces, el distinguido docente tiene conocimientos en el modelamiento matemático de las operaciones unitarias vinculadas al procesamiento de alimentos, cuyo objetivo es optimización, disminuir el consumo energético del proceso. En este sentido, voy a dejar en uso de la palabra del mencionado docente, teniendo en cuenta pues que este ciclo de conferencia sea oportuna para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Voy a dar pase al doctor Soria para que inicie su presentación. Entonces, adelante, doctor Soria. Muy buenos días.
Me confirma, por favor, si se visualiza. Sí, se está visualizando ya, doctor. Adelante. Ok. Bien, muchas gracias por la presentación, doctor Menacho, y agradecer a los participantes de esta conferencia, que está vinculado a la Semana Nacional de la Ciencia, ejecutada por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ¿no? Bueno, voy a compartir un proyecto ganador en Prociencia, en Concitec, en que la unidad ejecutora es el Laboratorio Central de Investigación, ¿no? Bueno, nuestra universidad se localiza en el departamento de Huánuco, provincia de Alonso Prado, distrito de Rupa Rupa y en la ciudad de Tingo María. Este proyecto ganador, donde mi persona es el investigador principal, cuenta con un equipo de calidad, ¿no? El doctor Jaime Basilio es el coinvestigador, él es docente asociado a la Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias, tiene el distintivo de investigador RENACIT. Nuestro tesista de pregrado es el bachiller Villanueva Jaro Sergio. El tesista de posgrado es el ingeniero Trujillo Canahuire, que es especialista en calorimetría. El ingeniero Darling Reategui Díaz es técnico y especialista en la cuantificación de bioactividad y microscopía electrónica de barrido. Y nuestro gestor de proyecto es el docente vinculado a la Facultad de Informática y Sistemas, Cristian García Villegas, que también tiene el distintivo de investigador RENACIT. El proyecto en ejecución es la extracción acústica de compuestos bioactivos de verbena officinalis, Linneo, cultivada en Tingo María y su microencapsulación mediante spray drying y coacervación compleja, asociada a la digestión gastrointestinal in vitro y evaluación genotóxica de las microcápsulas. Si bien es cierto, empíricamente se ha usado la verbena para prevenir ciertas dolencias e inclusive curar de ciertas dolencias, pero existe aún espacios no llenos en la ciencia, como por ejemplo, cuál es la concentración con beneficio bioactivo sin generar toxicidad al organismo, ¿no? Entonces, este proyecto tenta resolver tres problemas desde un punto de vista científico. El primer problema es, existe el deterioro, es decir, la pérdida, el no aprovechamiento de la bioactividad de esta planta, ¿no? De la verbena, dado que su uso está basado en el empirismo. Entonces, existe una necesidad de conservar esos compuestos bioactivos, ¿no? Luego, la parte organoléptica de este extracto, de esta planta, tiene una elevada intensidad de amargor. Con ello, ¿no? Existe una necesidad de tratar de encapsular o proteger o aislar ese sabor amargo frente a los nervios sensitivos del cuerpo, de manera que se pueda aprovechar la bioactividad sin tener un contacto con el sabor amargo. Y tercero, es proponer una concentración bioactiva sin efecto genotóxico. Si bien es cierto que los fitoquímicos tienen compuestos benéficos a la salud, pero algunos de estos compuestos también generan lisis celular o generan problemas de mutagenicidad, mutagenotoxicidad al cuerpo humano. Entonces, en este proyecto se pretende producir microcápsulas bioactivas,
pero suministrar al cuerpo humano una concentración mínima de tal manera que no cause genotoxicidad. Bien, para poder resolver estos tres problemas existen dos tecnologías, una emergente, una ya contemporánea, como es el spray drying, es decir, el secado por aspersión, y el otro, la conservación compleja. La tecnología de conservación compleja se basa en la mezcla de proteína y de polisacáridos. Dentro de ella, el componente activo que se quiere encapsular o microencapsular, eso va a depender del tamaño de cápsula que vamos a obtener. Entonces, una vez que están mezclados esos compuestos, lo que se atribuye o se busca es llegar al punto isoeléctrico de la proteína, es decir, precipitarla. Una vez precipitado, esa proteína será envuelta por el polisacárido que existe en ese medio y consecuentemente una protección al componente activo que se quiere conservar. Dentro del estado del arte de la bioactividad de la verbena, ya existen estudios que le atribuyen características como antiinflamatorio, antibacterial, neuroprotector, analgésico, antifúngico y antioxidante, y también para dolencias de estómago y prostatitis crónica. ¿Ya? Estos beneficios hacia el cuerpo humano están asociados a la presencia de los componentes en esta planta, como por ejemplo aceites esenciales, ¿ya? Glicósidos, ácido cafeico y moléculas polifenólicas. Pero los componentes mayoritarios de este extracto son los iridoides, los propanoides, flavonoides, la luteína y terpenoides, ¿no? Este último, este terpenoide, está asociado al sabor amargo de esta planta. Existen trabajos publicados en revistas científicas de cuartil 1 o de alto factor de impacto, donde describen la bioactividad del extracto de la verbena, como por ejemplo este trabajo asociado a la actividad analgésica y antiinflamatoria de la verbena officinalis, ¿no? Otra que evalúan la genotoxicidad y la mutagenicidad de la verbena, de las hojas de verbena, en una especie de rata. También existen trabajos asociados a la composición química, ¿no? Tanto en el contenido mineral y la actividad antioxidante de la verbena. Estos papers solamente están enfocados a la extracción, más no a la conservación de esas moléculas luego de haberlas extraído de las hojas. Bueno, nosotros como parte del proyecto tenemos experiencia, tenemos trabajos publicados en la Food Chemistry sobre la técnica de spray drying, es decir, el secado por atomización, y también la evaluación de la simulación gastrointestinal in vitro. Entonces, vamos a aplicar este conocimiento a esta planta que es, pues, que se cultiva en Tingo María y particularmente en toda la Amazonía. El fundamento del secado por atomización, existe aún una discusión técnica sobre si es atomización o aspersión, dado que la atomización lo asocian con los átomos de una estructura química. Y bueno, por eso otros consideran de que es secado por aspersión y no tanto así de atomización.
Lo cierto es de que atomización es algo análogo, no tanto así como átomo, ¿no? Atomización es porque a la partícula que se está secando por este método se le pulveriza. Es tan pequeña que se puede relacionar como el tamaño de un átomo, pero claro, no llega a esa escala, ¿no? Bien, eh, cuando se produce el secado por atomización, que nos va a generar microcápsulas, sucede una transferencia de masa por convección en la cabina de secado. ¿Ya? Esta transferencia está en función de un coeficiente de transferencia convectivo, está en función de la masa molar del agua, de la constante ideal de los gases y también de la diferencia de presiones del vapor de agua, tanto del aire de secado como en la superficie de esa matriz que se está secando. Todo ello multiplicado por el área de esa gota. Eh, Sin embargo, cuando se produce microcápsulas por este método, eh, se incrementa el área superficial. Supongamos que tenemos una gota de radio R, ¿ya? De radio R, de diámetro R o radio. Entonces, el volumen de esa gota de radio R será 4/3 pi R al cubo y el área superficial será 4 pi por R al cuadrado. Pero si a esa gota lo dividimos en gotas, en n gotas, ¿ya? Entonces el área superficial de cada gota será 4 pi por ese radio de esa gota unitaria al cuadrado. Y el volumen de esa gota unitaria será 4 pi R al cubo. Si hacemos una analogía, ¿ya? Matemática, podemos deducir de que cada radio de esa gota unitaria está relacionada inversamente proporcional con el radio de la gota original dividido entre raíz cúbica del número de gotas que se ha producido, ¿no? Eso conlleva a que si nosotros secáramos una gota mayor, ¿ya? No dividida, tuviéramos un área menor de contacto con el aire caliente. Pero si lo partimos, lo dividimos esa gota en gotas menores, el área aumenta a razón de raíz cúbica de n. Entonces, si aumenta el área de secado, lo que se disminuye es el tiempo de secado. Si disminuimos el tiempo de secado, se disminuye el tiempo en contacto entre el aire caliente y el compuesto que se está secando. Consecuentemente, no se perjudica a la carga bioactiva de la matriz. Bien, entonces el secado por atomización se basa en reducir el tamaño de la gota e incrementar el área superficial a una razón raíz cúbica de n veces. Un ejemplo, si tenemos una muestra de 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿ya? Una muestra de 1 litro, y hipotéticamente ese litro es una esfera de este radio de 0,0464, y yo quiero producir microcápsulas cuyo diámetro es 5 micrómetros. La cantidad de gotas que me va a dar esa esfera inicial de 1 litro será 1,9 por 10 a la 12 gotas. Y eso hace de que el área superficial se incremente en 12.400 veces. Entonces, es
es un incremento muy considerable. Es por eso de que durante el secado por atomización o producción de microcápsulas, el tiempo de secado es entre 1 y 5 segundos. El proceso de microencapsulación comienza con una, una mezcla donde haya una materia seca, esa materia seca tenga cierto grado de bioactividad y luego hay que adicionarle un material de pared. Este material de pared sirve para incrementar la temperatura de transición vítrea de esa matriz. Consecuentemente, no haya problemas de pegajosidad en las paredes de la cámara de secado. Una vez que se haya incorporado ese material de pared, creándose una suspensión, cuyo núcleo de esa suspensión esté el componente activo, en este caso, la sumatoria de todos los componentes extraídos acústicamente de la verbena serán el núcleo de esta microcápsula. Luego pasa el proceso de evaporación a través del secado por atomización, ¿no? Este proyecto es amplio y tiene varias etapas. Y la primera es la extracción de los compuestos bioactivos utilizando ondas acústicas, donde se pretende optimizar ese proceso variando los factores tiempo y valores de frecuencia de ultrasonido. Una vez que se encuentra el valor óptimo en el proceso de extracción, viene la microencapsulación por spray drying y también por coacervación compleja, ¿no? Para encontrar las mejores microcápsulas, se va a estudiar el tipo y la proporción del material de pared e inclusive la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo durante el secado. Para conocer el tiempo que esas microcápsulas van a proteger el componente bioactivo, se va a hacer el estudio de cálculo de vida útil utilizando modelos matemáticos como de Weibull y de Gambriel. Una vez conocido esa resistencia o esa durabilidad de las microcápsulas, se va a hacer un estudio de la digestión gastrointestinal in vitro de esas microcápsulas. Acoplando las tres fases, la fase salivaria, la fase gástrica y la fase intestinal. Cuando sabemos cuál es el valor o cuál es la cantidad de componentes bioactivos que emanan al intestino para que puedan ser absorbidos por el cuerpo humano, en ese momento ahora necesitaremos saber cuál es la concentración mínima que uno evita que ese extracto genere genotoxicidad al cuerpo humano. Para ello vamos a hacer métodos in vitro de cuantificación, utilizando algunas células cancerígenas. Otra técnica es el estudio del potencial genotóxico, utilizando el test de Amis con cepas de algunos microorganismos como el TA98 y el TA5. También para ver el estudio antiproliferativo de las células que han sufrido genotoxicidad. Bien, dentro de los modelos que se pretende aplicar para calcular el tiempo en que las microcápsulas protejan la bioactividad de la verbena, existe el primer modelo, que es el modelo de Gambrielo, que obedece a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, asociado a una variable parametrizada, ¿no? O también llamada como una variable dependiente normalizada. Esta variable
asocia a un límite inferior de un parámetro y a una variable inicial de ese parámetro. Bueno, como es una EDO de primer orden, su solución es directa, ¿no? Es una solución exponencial. Y a partir de esa solución exponencial, uno puede encontrar cómo varía esa variable dependiente frente a otra independiente. En este caso, nuestra variable dependiente será la concentración bioactiva y la variable independiente, el tiempo. Asociada a ella, podemos darle un valor umbral a esta ecuación, de modo que podemos decir si a partir de un valor X, la bioactividad es mínima para ser llamada microcápsulas bioactivas, ¿no? Bueno, una concentración que se usa en la ciencia de los alimentos funcionales es 500 miligramos por cada gramo de alimento. Digamos, eso es nuestro valor umbral. Si las microcápsulas son menores que ese valor, bueno, se considera como microcápsulas ya no bioactivas. Bien, entonces podemos encontrar un modelo matemático que describa la pérdida de bioactividad cuando esas microcápsulas son sometidas al almacenamiento. ¿Ya? Esta ecuación es análoga a la ecuación para el cálculo de vida útil en términos sensoriales de los alimentos. Es decir, nosotros estamos acoplando una ecuación exponencial de cálculo de vida útil para calcular también la vida útil de las microcápsulas, pero ahora ya no asociadas a la calidad sensorial, sino más bien a la cantidad bioactiva de las microcápsulas. Bien, entonces existen este modelo, tiene varios parámetros, ¿ya? Y se puede ser ajustado en softwares que nos ayudan a encontrar estos valores que tienen un costo computacional. Por ejemplo, el parámetro AQ está relacionado a una diferencia de la concentración bioactiva que está en la fase estacionaria, ¿no? Con la fase inicial, ¿no? Generalmente la pérdida de bioactividad, así como la pérdida de la calidad sensorial, obedecen a ecuaciones diferenciales ordinarias, algunas de primer orden, algunas de segundo orden. Entonces, este parámetro A está asociado al valor inicial menos al valor final, ¿no? Y también el mi máximo es la velocidad máxima, en este caso la velocidad máxima de deterioro que puede alcanzar la bioactividad de las microcápsulas perante a una condición de almacenamiento. Y las condiciones de almacenamiento están asociadas a temperatura y humedad relativa. También se pretende utilizar la ecuación de Weibull modificado. Inicialmente la ecuación de Weibull original es un sigmoide descendiente que varía de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Pero en este caso, obviamente los valores de bioactividad no varían de 0 a 1, sino más bien valores superiores a estos números, ¿no? Para ello, entonces se hace una modificación en la curva de manera que varíen de un valor K1 más K2 con un valor K1, ¿no? Bueno, al hacer eso, nosotros obtenemos una ecuación, un modelo matemático que también nos describa la calidad bioactiva de la pérdida, ¿no? Dentro de las microcápsulas. La diferencia de este modelo al de Gambriello, este modelo, los parámetros de este modelo no tienen un sentido físico,
Es decir, no tiene una explicación física que es K2 o que es alfa y beta, sino más bien estos son apenas coeficientes de regresión. El costo computacional es mayor porque no se conocen los puntos iniciales y no tenemos la noción que puede recibir estos parámetros, ¿no? Para poder resolverlos. Entonces aquí se necesitan métodos más sofisticados como el método de Newton y Raphson no linealizado para poder resolverlo estos modelos, ¿no? A diferencia del anterior que sí, por ejemplo, lo podemos hacer utilizando el complemento solver del Excel, ¿no? Respecto a la digestión gastrointestinal in vitro, vamos a estudiar las tres fases. La fase salivaria será simulada con un sistema cuyo pH sea de 5 a 7, utilizando la enzima alfa-amilasa y el tiempo de contacto de las microcápsulas bioactivas será aproximadamente como máximo de 1 minuto. Luego, esa misma mezcla será sujeta a una digestión gástrica donde el pH oscila entre 1 y 3, en un promedio de 2, y se use pepsina, ¿no? Una solución de pepsina, pero hecha con ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico, a 0,1 normal. Y la temperatura tiene que oscilar a 37 grados Celsius, con un movimiento rotatorio de 100 revoluciones por minuto. Esta misma este mismo extracto o esta misma solución, ¿ya? Donde está el extracto, ¿no? Que vino de la fase salivaria y esta a su vez de las microcápsulas, serán sometidas a una digestión intestinal, ¿no? Es por eso que su nombre es digestión gastrointestinal, porque abarca las dos fases del sistema digestivo. En esta fase será utilizada un pH de 6, ¿ya? Con bicarbonato de sodio a 1 molar será ajustada, ¿no? El pH a 6. Luego se utilizará una mezcla de pancreatina y bilis y nuevamente incubada a 37 grados Celsius por 2 horas, ¿no? Esta manera de simular o emular al cuerpo humano ya están patentadas. Nosotros no es nuestra metodología, sino más bien estamos utilizando esa metodología para poder evaluar las microcápsulas, ¿no? Y su resistencia al sistema digestivo. Lo que respecta al secado por atomización, se va a utilizar un mini spray drying cocorriente, es decir, la dirección de flujo del aire de secado es lo mismo con la dirección de alimentación de lo que se está secando, ¿no? Aquí hay varios parámetros que se tienen que estudiar, como por ejemplo el flujo del aire comprimido, el flujo de alimentación, el flujo del aire de secado y las temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo e inclusive el tamaño, el diámetro del diet donde se produce la aspersión. Como resultados preliminares, ya se ha hecho una prueba de un proceso de atomización con un diseño completo central rotacional de un modelo de 2 a la 2, ¿no? Con 3 puntos centrales y 4 puntos axiales. Este 2 se refiere a la cantidad de factores que se tienen en el estudio. En este caso son 2 factores, el tiempo de extracción y el valor de la frecuencia de extracción. Y el 2 de la potencia significa los niveles que se está utilizando, ¿no? En este caso son 2 niveles, un nivel 20 minutos, el nivel mínimo para el tiempo, y 40 minutos el nivel máximo. Con esos 2 niveles se calcula el punto central, que nada más es la semisuma de ellas, y
para el cálculo de los puntos axiales se calcula con el algoritmo del diseño, ¿no? Bien, en el caso de para la amplitud o la frecuencia, el valor mínimo es 50 y el valor máximo es 90. A partir de esos dos puntos se calcula el punto central y los axiales, ¿no? Bien, entonces en esta prueba se calculó la concentración de polifenoles, ¿no? La idea de hacer un proceso de optimización es de que exista un solo punto donde nos indique el tiempo y la frecuencia adecuada de extracción. Pasado ese tiempo, la extracción disminuye. Antes de ese tiempo, también la extracción disminuye. En términos de frecuencia, también si disminuimos la frecuencia, esa concentración bioactiva disminuye, y si aumentamos la frecuencia también disminuye. De modo que nuestro trabajo es encontrar un único punto, ¿ya?, donde donde se maximice la extracción en términos de tiempo y frecuencia, utilizando ondas acústicas. Bien, estos resultados son preliminares a la ejecución del trabajo. Y muchos trabajos, sobre todo en términos de bioactividad, tratan de gastar reactivos y la mayoría son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, lo que se pretende hacer es encontrar un modelo matemático basado en la superficie respuesta que nos pueda predecir la concentración de la bioactividad sin hacer la extracción de ese vegetal. Y que este modelo sea utilizado por otros autores, y con ello evitamos emanar compuestos tóxicos hacia el medio ambiente, ¿no? En este caso, con la tabla anterior, ya utilizando tiempo y frecuencia en términos de parámetro codificado, utilizando el software estadística, podemos calcular los coeficientes de esta ecuación, ¿no?, o de este modelo. Nuevamente, en términos lineal del tiempo, en términos cuadráticos del tiempo, lineal de la frecuencia, cuadráticos de la frecuencia y la interacción del tiempo y frecuencia. Si comparamos el valor que nos arroja el modelo para uno de los tratamientos, por ejemplo, para el tratamiento +1, que corresponde a 40 minutos de extracción con 90% de 30, sería con 27 kilohertz de frecuencia, ¿no? El tratamiento 1,1 obedece a 40 minutos de extracción con 27 kilohertz de frecuencia. Esa extracción genera 866,75 miligramos equivalente ácido gálico por cada 100 gramos de muestra. Pero el modelo nos puede predecir una concentración de 863,70, es decir, es muy parecido. Entonces, se ve de que el modelo de CCR, ya, de 2 a la 2, con 3 puntos centrales y 4 axiales, con relación lineal e interactiva de grado 1 y grado 2, representa de manera coherente a los datos experimentales. Bueno, en términos de estructuras químicas, lo que se quiere probar en este trabajo es de que, por ejemplo, en el cuadro
se muestra de que dos de los tratamientos, ya, tienen alto contenido en concentración de polifenoles, a su vez alta bioactividad. Entonces, lo que se quiere probar es cómo se comporta entonces de estos mismos tratamientos la presencia de enlaces OH, ¿no? Se sabe que los compuestos fenólicos, los compuestos bioactivos, dentro de sus estructuras, su grupo funcional es el grupo hidroxilo, el grupo hidroxilo. ¿Ya? Entonces, lo que se quiere probar es de que si ese tratamiento me generó más concentración de bioactividad, entonces también me debe generar mayor área bajo la curva respecto a la presencia de hidroxilo, ¿no? Del grupo H. Por ejemplo, la estructura del ácido gálico tiene 3 OHs asociadas al benceno y un OH asociado al grupo carboxílico. Entonces, cada vez de que exista más OHs en la molécula polifenólica, en teoría tiene mayor poder antioxidante, ¿no? Mayor poder bioactivo dentro de la célula. Entonces, se hizo ese estudio, ¿no? Calculando el área del espectro correspondiente al enlace químico H por FTIR, por espectrometría infrarrojo por transformada de Fourier, ¿no? Ya, bueno, la presencia de OH dentro del FTIR está en función del número de onda y de su intensidad, ¿no? Generalmente los OHs relacionados con moléculas de alcoholes y fenoles, su detección obedece a un número de onda entre 3650 y 3600 centímetros a la -1. Estas imágenes obedecen a 2 tratamientos del reconocimiento del enlace OH y el área que él genera en ese pico. Y evidentemente, nuestra hipótesis fue corroborada, pues el tratamiento 8 tuvo la mayor área bajo la curva del pico H y también tuvo la mayor concentración de polifenoles. Entonces se puede decir de que esa relación es directa. Obviamente estos son estudios preliminares, aún falta detectar la presencia del OH, pero no solamente de la molécula en la cadena bencénica, sino también cómo se comporta el OH en el grupo carboxílico, ¿no? Este trabajo es asociado al área de FTIR, donde el especialista es el ingeniero Christopher del Águila, del ya. Sí. Los laboratorios y equipos relacionados a este proyecto, el laboratorio de ejecución es el laboratorio central de investigación, que está conformada con varias áreas, ya, que contemplan el área de espectrometría de emisión óptica acoplada inductivamente con plasma. Ya, aquí el especialista es el ingeniero Miguel, ¿ya? Miguel Sánchez, y para cuantificar todo correspondiente a minerales, ¿no? Sobre todo a los minerales que causan toxicidad al cuerpo, ¿no? Mercurio, arsénico, cadmio, pero también los otros que sirven como nutrientes, ¿no? Y tenemos el área de calorimetría diferencial de barrido. Aquí el especialista es el ingeniero Trujillo, Canawire, ¿no? Que también es parte del equipo del proyecto, ¿no? Financiado por Prociencia. Él es nuestro tesista de posgrado, ¿no? Tenemos el área de espectroscopía Raman y el área de
espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier. Aquí es el especialista, como les mencioné, el ingeniero del Águila. Y el área de microscopía electrónico de barrido y el área de cromatografía líquida de alta presión. El especialista es el ingeniero Darling, que también hace parte del equipo del proyecto de investigación. En este equipo, por ejemplo, de cromatografía líquida de alta presión, se puede cuantificar estas moléculas unitarias, ¿no? Ya. Entonces, el reto de este proyecto y de los trabajos que se vienen ejecutando en el Laboratorio Central de Investigación es pasar de la parte de espectrofotometría, ¿ya?, a la parte de cromatografía líquida, donde se pueda elucidar al compuesto en términos de su estructura, de su cadena, de su masa molecular, ¿no? Porque el equipo, el cromatógrafo que se tiene, está asociado a un espectrómetro de masa. También tenemos el área de espectrofotometría UV visible, donde se está cuantificando la parte bioactiva, está a cargo del ingeniero Darling Reategui. Y el proceso de optimización de la superficie respuesta, la aplicación de ondas acústicas en diferentes tiempos y frecuencias es realizado en esta área. Bueno, para aplicar las ondas acústicas se está utilizando un sonótrodo cuya máxima frecuencia es 30 kHz. Futuramente pensamos incrementar esta frecuencia y hacer estudios con diferentes densidad acústica, ¿no? Es decir, ya no trabajar solamente con el valor de la frecuencia, sino también la división de la frecuencia dividido por el volumen que se está aplicando, ¿no? Para ver cómo esas ondas se difunden, ¿no? Y también se está pensando hacer un trabajo sobre la difusión de estas ondas utilizando la ecuación diferencial parcial de la difusión de onda dentro de la extracción de la verbena, ¿no? Porque lo que se pretende estudiar es cuál es el valor mínimo y el valor máximo extraíble, ¿no?, perante una fuente de ultrasonido. Tenemos el espectrofotómetro, la centrífuga, el ultrapurificador de agua, el mini spray dry. Este equipo obedece al laboratorio de ingeniería de alimentos de la Facultad de Ingeniería Industrial Alimentaria y también el liofilizador. Probablemente para fin de este año o el otro año estamos abocados en obtener un atomizador ya para el propio Laboratorio Central de Investigación, porque se necesita conservar todos los extractos que se puedan trabajar, ¿no?, juntamente con el liofilizador. Bueno, gracias por su atención. Repito, es un proyecto amplio que tiene diversas etapas y he tratado de resumir y de compartir y para que también puedan hacer sus trabajos en lo que es extracción acústica, optimización de respuesta, digestión gastrointestinal, porque ya salir de la parte de solamente cuantificar el extracto y quedarnos con ese dato, ¿no? Bueno, particularmente quiero agradecer a la OEA, ¿no?, a la Organización de los Estados Americanos, que fue quien me dio la beca para estudiar en el extranjero, y agradecer a la FURGI, que es la universidad donde hice la maestría, a la Facultad de Ingeniería Industrial Alimentaria, que es mi alma mater, juntamente con la UNAS. Agradecer a la Universidad Federal de Santa Catarina, donde hice los estudios de doctorado. A Concitec y a Prociencia por el financiamiento del proyecto.
y al equipo y a los especialistas del Laboratorio Central de Investigación de la UNAS. Gracias. Muchas gracias, doctor Melchor Iturri, por esta presentación del proyecto que está financiado por ProCiencia, proyecto de investigación con fondos externos. Entonces, pasamos a la siguiente etapa de las preguntas. Invitamos a los participantes para que puedan formular sus preguntas utilizando el micrófono o también por el chat. Queremos manifestarles que estas conferencias que venimos desarrollando están siendo visualizadas en la plataforma de Concitec, ¿no? A nivel nacional. De esta forma, nosotros estamos difundiendo los diferentes trabajos de investigación que se vienen desarrollando en nuestra institución, los proyectos en camino y cómo está organizado en realidad el sistema de investigación, el proceso de investigación en nuestra universidad. Estas conferencias se van desarrollando de semana en semana y vamos a estar todo este mes de noviembre y en la primera semana de diciembre. El 8 de diciembre estaremos concluyendo con el seminario de iniciación científica que se viene desarrollando en nuestra universidad. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Parte de los participantes. Y yo quiero hacer llegar mi apreciación en realidad a esta conferencia muy importante, debido pues que la verbena es bien conocido a nivel nacional, podríamos decir, ya sea en la costa, en la sierra, en la selva, y que se ha utilizado en una forma, o se viene utilizando en una forma empírica, ¿no? Y como dijo el expositor, tiene el problema organoléptica, ¿no? Que tiene un alto grado de amargor, que es un poco difícil de utilizarla, tal vez en su totalidad de la bioactividad que tiene esta planta. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es muy interesante este trabajo que va a permitir encapsular esta bioactividad para que pueda ser consumida por los, las personas, ¿no? Y como han podido observar, que ya hay antecedentes con relación a este trabajo, esta planta. Es antiinflamatorio, es antifúngica, es antitumoral, antibacterial, ¿no? Y es analgésico inclusive. Y el resultado de este trabajo de investigación tendrá en realidad un buen aporte. Esperamos su conclusión y les deseamos éxito a todo su equipo, el doctor Soria, que viene trabajando en este proyecto. Seguimos esperando algunas preguntas, tal vez. Preguntas, que es un proyecto que ha sido